Hola, ¿qué tal? Soy Isabel Blanco Lavajos, coordinadora de formación Blended de COS Pyme Formación, y vamos a hablar un ratito sobre cómo invierte un Business Angel. Un Business Angel es normalmente un emprendedor que ha tenido éxito y ha ganado mucho dinero, y por este motivo pues le gusta invertir su dinero, al menos una parte de él, en otros proyectos de emprendedores. Entonces, tienen una estructura muy especial en las inversiones que hacen. No invierten en cualquier proyecto de emprendimiento. Son proyectos normalmente de alto riesgo, pero que son capaces de generar una rentabilidad muy, muy alta. ¿Cómo invierten? Pues invierten aportando capital a la empresa. No hacen préstamos ni ningún otro formato. Si aportan capital, se convierten en socios de la empresa, pero no con vocación de permanencia. No se quieren quedar percibiendo dividendos eternamente, sino que lo que quieren es que el valor de la empresa en la que invierten multiplique su valor y entonces revender esas acciones que adquirieron y ganando en ese momento de la reventa una fuerte plusvalía. Ese es el formato de inversión que tienen. Aquí tenéis un ejemplo típico de inversión de un Business Angel. Por ejemplo, invertirían en 10 proyectos distintos 100.000 euros, es un ejemplo, no es que siempre inviertan esta cifra. Y saben que muchos de ellos, en este caso los 7 que he puesto en rojo, pues que van a ser fallidos, que van a perder el dinero que han invertido. En aproximadamente otros 2 de esos 10 saben que no van a obtener lo que ellos querían, es decir, la empresa no se va a revalorizar mucho, va a sobrevivir, pero no se va a revalorizar, entonces ellos no van a poder revender su participación ganando mucho dinero. Esto a ellos tampoco les gusta porque entienden que su dinero se queda ahí inmovilizado, lo llaman quedarse en la tierra de los muertos vivientes. Y luego, en el proyecto que aquí he puesto en azul, que sería 1 de cada 10 aproximadamente, sería donde ganarían realmente el dinero, donde sería un proyecto muy exitoso, que sí que incrementaría mucho su valor y en el que podrían salir de la empresa vendiendo sus acciones y ganando con ello mucho dinero. Con esto quiero recalcar el tipo de proyecto en el que invertirían. No solamente tiene que ser un proyecto viable, es decir, un proyecto que funcione y que sea rentable y que permita vivir a sus promotores y ganar un cierto dinero, sino que tiene que ser un proyecto que sea muy escalable, es decir, que haya una brecha muy grande, como tenéis en esa diapositiva, entre lo que sube la curva de ingresos y lo que sube la curva de gastos. Ese es un proyecto invertible por un Business Angel. Este otro proyecto sería un proyecto viable, en el que los ingresos son superiores a los gastos, pero no sería un proyecto invertible. Es decir, a los promotores podrían vivir de él y es posible que tener empleados o funcionar como una empresa en que puede continuar y tener una vida digna en el tiempo, pero no sería un proyecto en el que podríamos acudir a un Business Angel para que nos financie. Es decir, si nuestra proyección financiera de nuestro plan de viabilidad es como esta, mejor que busquemos otra fuente de financiación que no sea un Business Angel. Otra cosa que buscan los inversores de este perfil, que son los Business Angels y también, aunque no lo he dicho, las sociedades de capital riesgo, pues buscan que el equipo de promotores en los que invierten estén muy comprometidos, es decir, que estén vinculados, cuantos más de ellos mejor, al 100% al proyecto, es decir, no que estén trabajando en otro sitio y por las tardes se dediquen a la nueva empresa, sino que tiene que ser una vinculación muy fuerte, que hayan invertido pues todos sus ahorros, si es posible, en el proyecto para que se vea ese compromiso, y también que tengan un perfil adecuado al proyecto que están poniendo en marcha. Es decir, pues si es una empresa de base tecnológica, pues es conveniente que haya en el equipo algún experto en tecnología, o si también algún experto que conozca el sector. Pues si estamos hablando, por ejemplo, del sector comercio, un negocio online, pues que alguno de los promotores tenga experiencia en algún negocio de venta online. Otra cosa que exigen, pues siguen las nuevas tendencias en el mundo del emprendimiento, que lo que dicen, siguiendo este libro sobre todo, aunque hay otros, es que no basta con hacer unas proyecciones financieras, no basta con hacer un plan de viabilidad, sino que tenemos que tener probado y demostrado que nuestro producto o servicio despierta interés en la gente. Es decir, que tenemos que haber facturado aunque sea mínimamente, tenemos que haber conseguido vender nuestro producto al menos a algunas personas.
El formato de inversión que tienen los business angel y las sociedades de capital riesgo se suele llamar de rondas de inversión. Es decir, al ser proyectos que crecen mucho y se revalorizan enormemente, no suelen requerir una única inversión inicial, que sería, por ejemplo, la de la ronda semilla que os pongo en la diapositiva, sino que posteriormente, para seguir creciendo, que es casi obligado en este perfil de negocios, pues luego tienen sucesivas rondas, primera, segunda, tercera ronda. Ahí os he puesto unos ejemplos de posibles inversiones según la ronda en la que nos encontremos, pero como digo, no son exclusivos. Y también os lo pongo porque dependiendo de la cifra que necesitemos y el momento en el que nos encontremos, si es un momento muy inicial o un momento de consolidación o de crecimiento, pues tendremos que acudir a diferentes perfiles. Los business angels solos invierten menos cantidad de dinero, mientras que las sociedades de capital riesgo o venture capital invierten cantidades mucho más importantes, que pueden ser necesarias, por ejemplo, pues para la expansión internacional del negocio. En cuanto a si nos conviene o no acudir a un business angel para financiar nuestro proyecto, pues eso, como todo, tiene sus detractores y sus defensores. Como ventaja, podemos decir que si nuestra empresa da el perfil y conseguimos inversores de este tipo, tenemos posibilidades, no es que esté asegurado, pero tenemos posibilidades de que nuestro proyecto crezca muchísimo, algo que nunca podríamos hacer nosotros solos con nuestro capital o con un simple préstamo bancario. El inconveniente es que perdemos capacidad de decisión, es decir, como ellos entran como socios y aportan dinero en función de las necesidades de la empresa, pues normalmente ellos aportan más dinero que nosotros y por tanto tienen más capacidad de decisión, más porcentaje de decisión que depende del capital que tengan. Lo que pasa es que si realmente el proyecto es exitoso, lo que puede pasarnos es lo que tenéis puesto en las estrellas de abajo. En el caso de la primera estrella sería dónde llegaríamos o dónde podríamos llegar con solamente nuestros recursos, pues a tener el 100% de nuestra empresa. Pues es una empresa que a lo mejor está valorada en 50.000 euros y luego si va creciendo pues conseguimos que se valore en 100.000. Sin embargo, si tenemos inversores tipo business angel o sociedad de capital riesgo, pues el valor de la empresa a lo mejor se multiplica exponencialmente y ya solamente tenemos un 10% de ella por las inversiones que van realizando, pero sin embargo tenemos un 10% de una cosa que vale mucho más dinero. En este ejemplo os he puesto pues un 10% de 10 millones, que sería, pues, ¿qué prefieres? ¿Tener el 100% de 50.000 euros o el 10% de 10 millones, ¿no? Que es 1 millón? Esto es muy personal, es decir, depende de cada uno, podemos preferir que la empresa sea solo nuestra y tengamos la capacidad de decisión o que tenga la posibilidad de crecer mucho más. Y bueno, esto es todo por mi parte. Ahora dejo abiertas la posibilidad de que preguntéis alguna duda que os haya quedado de la exposición. ¿En qué proyectos suelen invertir más los business angels?, pregunta Sonia. Pues todo tipo de proyectos que sean muy escalables. ¿Pero cuáles son los proyectos que habitualmente son muy escalables? Pues los más habituales son los de base tecnológica, es decir, pues empresas que operan por Internet, pues son unas de las más típicas, que tienen posibilidad de crecer mucho, de incrementar mucho su curva de ingresos sin incrementar tanto su curva de gastos. Ese sería uno de los ejemplos. ¿Hay alguna otra duda, Sonia? ¿Te ha quedado clara la pregunta, la respuesta? ¿Qué proyectos a día de hoy han sido los más famosos?, pregunta Beatriz. Pues en España uno de los más famosos ha sido el de Privalia, que ahora no está muy claro en qué situación se encuentra, pero bueno, tuvo muchas rondas de inversión, salió al extranjero y bueno, ha tenido una multiplicación de su valor y unas inversiones fortísimas de inversores también ya de fuera de España. Es en España quizás el caso más famoso. ¿De dónde salen los business angels? ¿Dónde se buscan?, pregunta José Manuel. Pues hoy en día, ya sabes, todo se busca en Internet. Hay por ahí páginas de redes de business angels que podéis buscar
y hay también blogs especializados de ellos mismos, que bueno, muchos se conocen porque son emprendedores, como os digo, de éxito. Podéis hacer una búsqueda, pero bueno, sobre todo en las redes de Business Angels, ahí puedes encontrar listados muy buenos. Más cositas. Pregunta Laura, ¿los Business Angels te ayudan a dirigir tu proyecto? Pues sí, la verdad es que los buenos Business Angels, su valor, aparte del dinero que te aportan, por supuesto, es que conocen mucho el mundo del emprendimiento y tienen muchos contactos en el sector al que se dedican y tienen muchos conocimientos de cómo funciona un proyecto de emprendimiento. Entonces, casi a veces lo mejor de lo que te pueden aportar es cómo manejarte y cómo empezar cuando tú a veces estás un poco perdido porque eres un emprendedor más novel. ¿Más cositas? ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias a vosotros. Otra pregunta de Sonia. ¿Hay mejores Business Angels en el extranjero que en España? No es que sean mejores, son igual de buenos, pero es verdad que más que los Business Angels, las sociedades de capital riesgo extranjeras llegan a invertir cantidades muchísimo más altas que las que se llegan a invertir en España. Se dice que llegado a determinado momento de determinada ronda de inversión ya es muy difícil obtenerla en España y hay que salir fuera. De hecho, Privalia las últimas rondas las hizo fuera. Quiero recordar que con una empresa en Gran Bretaña de capital riesgo. ¿Más cosas? ¿Cuáles son los requisitos básicos para que un Business Angel te capte? Pues requisitos básicos. Por un lado, el tema de que el proyecto sea muy escalable, que decíamos antes. Y luego, como ellos son emprendedores y aparte de por ganar dinero también invierten, como os decía, porque les gusta mucho el mundo del emprendimiento, digamos que tienes que gustarle como emprendedor. Es decir, no solamente invierten en el proyecto, sino que invierten en gran medida en el equipo que lo va a poner en marcha. No es lo mismo un perfil o una persona que otra para ellos. De hecho, normalmente tienes que firmar una serie de pactos con ellos cuando invierten en el proyecto y es habitual una cláusula en la que te piden te exigen, mejor dicho, que no abandones el proyecto en un plazo. Porque no es lo mismo que para ellos ni para nadie, que una empresa la dirija Juan que la dirija Pepe. Pero vamos, más que ir captando, tienes tú que ir a foros de inversión para que te conozcan. No van echando la red por la calle, pero sí que hay que ir a foros de inversión donde ellos van, porque es su negocio y su gusto, y ahí es donde puedes conseguir que inviertan en ti. ¿Alguna otra pregunta? José Manuel pregunta si los Business Angels son expertos de muchos negocios o cada uno conoce un sector. Pues suelen ir por sector. Pueden conocer varios, pero claro, es imposible saber de todo, entonces pues suelen invertir en sectores que conocen, efectivamente. Que eso le puede ser uno o dos sectores, pero no de todo. Laura pregunta, si no se recupera la inversión, ¿hay que devolverla al Business Angel? No hay que devolverla. Claro, esto es un perfil de inversión sin ningún tipo de aval, es decir, no es como un banco. Ellos invierten porque creen en tu proyecto y creen en ti. Y por eso mismo te exigen que tú también te hayas volcado y hayas invertido tus ahorros y que estés trabajando al 100% en el proyecto, no que lo estés tomando como algo secundario. Entonces, no tienes que devolverla, ¿no? Eso es lo normal. Hay algunas cláusulas ahora un poco que te exigen devolver una parte, pero no es lo habitual. ¿Más cosas? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por estar ahí. Unas preguntas muy interesantes habéis formulado. Y bueno, pues me despido y hasta la próxima. Muchas gracias.